Hola, buenas tardes a todos. Hola, Cinti. Hola, bien. Buenas, ¿cómo andan? Se me había trabado la compu, creo que ahí vamos. Bueno, ¿están? Ya largamos si quieren. Sí. Hola, sí. Hola, David. Buena. ¿Cómo andan? ¿Tuvieron clase hoy? Sí, a la mañana y ahora a las 5. Bueno, ¿cuándo largaron con el módulo de Mato ustedes? Hoy a la mañana. Bueno, estaban fresquitos. ¿Y qué vieron? Ya vimos motivos de consulta, vimos anemias y ahora a las 5 no estuve, que estaba laburando. Bien, bueno. Bueno, empezamos entonces. Yo le voy a hablar de trombocitosis y trombocitopenia, ¿sí? Es una clase medianamente corta, eh, es un poco general, y después, al terminar la clase, le voy a tirar algunos tips de lo que tienen que sí o sí saber para el examen, ¿sí? Así que bueno, esto es un poco a nivel general, lo que tiene que ver con las plaquetas. La vida media plaquetaria tiene que saber que es de 8 a 12 días y que la concentración plaquetaria depende de básicamente tres mecanismos: la producción de plaquetas, la distribución de las plaquetas y la destrucción de las mismas. La producción está a cargo de los megacariocitos, que son células de la médula ósea. La distribución la podemos distribuir justamente en dos compartimientos: el circulante, que sería la sangre, y el marginal, de los cuales el 30% están en el vaso y el 18% en los pulmones. Este dato lo tienen que saber, sobre todo lo que tiene que ver con el vaso, porque justamente hay enfermedades del vaso que van a tener repercusión en el recuento plaquetario, ¿sí? Eh, entonces, vimos la producción, vimos la distribución y por último la destrucción, que es la fagocitosis, ¿no?, de las mismas. Entonces, cualquier alteración en este ciclo me va a dar una alteración en el recuento plaquetario, ya sea mucho o poco. Y bueno, tienen que saber los valores normales, que es entre 150.000 y 450.000 unidades por litro, ¿sí? Realmente los valores normales los tienen que conocer, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la disminución del recuento plaquetario, ¿sí? Que es la trombocitopenia. Si dijimos que los valores normales es entre 150.000 y 450.000, un descenso menor a 150.000 es la plaquetopenia. Este dato está en el Álvarez Argente, me gustó porque es la principal causa de sangrado anormal. Y ahora vamos a ver lo que es un sangrado anormal, la definición. No es lo mismo un sangrado anormal que un sangrado espontáneo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer cuando nosotros encontremos una plaquetopenia en un paciente es descartar la pseudoplaquetopenia, ¿sí? Vamos a ver ahora cuando hablemos del diagnóstico, pero eh,
la pseudoplaquetopenia justamente no es tan disminuida, sino que hay alguna circunstancia que me esté dando un recuento disminuido. Entonces ahí es donde entramos en tres cosas más comunes. Uno es la presencia de macroplaquetas, ¿sí? La otra es el satelitismo plaquetario y la otra es la aglutinación in vitro por anticuerpos contra los anticoagulantes. Básicamente, las macroplaquetas justamente se aglutinan, se juntan muchas plaquetas y forman como un complejo que es la macroplaqueta. Entonces, el total de número de plaquetas es normal, pero cuando pasan por el contador, que es una máquina, me las cuentan como una, pero por ello tengo 10 plaquetas juntas, ¿sí? Esa es una. El satelitismo plaquetario es, las plaquetas se ponen alrededor de los glóbulos blancos como satélites, entonces en este contador que yo les digo, pasa el glóbulo blanco, lo cuenta como glóbulo blanco, pero se lleva un par de plaquetas que están alrededor y no las cuenta, ¿sí? Y lo otro es la aglutinación in vitro, entonces por anticuerpos, eso tiene que ver con los anticoagulantes que están en los tubitos donde uno pone la sangre que le saca al paciente. Entonces ahí también se pueden aglutinar y me pueden dar un recuento anormal. Es decir, que la pseudoplaquetopenia es la presencia de un recuento disminuido de plaquetas por un contador, pero con un número de plaquetas normales, ¿sí? Es importante porque muchas veces pasa de largo esto, ¿sí? Uno se embarca a estudiar una enfermedad y en realidad es algo más fácil. Supongamos que descartamos una pseudoplaquetopenia y ahora vamos a ver cómo la descartamos. Bueno, las plaquetopenias verdaderas las podemos clasificar en plaquetopenias o trombocitopenias centrales o periféricas, ¿sí? Las centrales es cuando justamente hay una disminución en la producción, o sea, es central. La médula ósea, que es lo que produce las plaquetas, está enferma por algún motivo, ¿sí? Entonces tengo baja la producción. Eso es central. Y lo otro es que las plaquetas, la producción esté conservada, pero hay una alteración en de los compartimentos marginales o hay un aumento de la destrucción por algún motivo, algún estímulo hace que yo destruya más plaquetas. Eso es periférica, ¿sí? Siempre en los trastornos hematológicos, cuando hablamos central, hablamos de la médula ósea, hablamos de esto que está acá, ¿no? Entonces, hablando un poco de esta pseudoplaquetopenia, el estudio que yo tengo que pedir para descartar una pseudoplaquetopenia es el frotis de sangre periférica, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Se le saca sangre al paciente, se agarra una gotita, se pasa por un portaobjetos. Ya estos lo hacen en el laboratorio generalmente, pero la idea es poder ver cómo es la sangre en el microscopio. Y ahí es donde aparecen estas cosas, ¿no? Fíjense, a la izquierda vemos un frotis normal, vemos algunas plaquetas dispersas, ¿sí? Acá tenemos un neutrófilo con todos los gránulos, ¿sí? Plaqueta, 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 plaqueta. Acá tenemos macroplaquetas, fíjense, que son más grandes, entonces me lo cuentan como una, pero en realidad son muchas, ¿sí? Uy, 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 uy. Acá. Y acá tenemos el satelitismo plaquetario, fíjense cómo están todas alrededor de este glóbulo blanco, son todos neutrófilos estos, y en el contador pasan de largo, ¿sí? Mi número de plaquetas en sangre es normal, pero hay algún otro motivo, que son los que están acá, que me hacen que el contador no me las cuente. Entonces, ahora sí, hablando de plaquetopenias verdaderas y hablando de las plaquetopenias de origen central, tenemos dos causas, así para dividirlo en dos causas grandes, tenemos la hipoplasia megacariocítica, o sea, que en la médula ósea yo tenga menos células precursoras que me produzcan las plaquetas, ¿sí? Y ahí tenemos aplasia medular, que ahí generalmente es de las tres series, ¿sí? Glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Después podemos tener aplasia específica de los megacariocitos, ahí en ese caso vamos a tener una plaquetopenia aislada. Después podemos tener daño medular por otra causa, radiaciones, fármacos, ¿sí? Una neoplasia hematológica que puede tener predilección por la serie megacariocítica o por las tres series, o infecciones virales. Y después se relaciona una producción ineficaz de las plaquetas, o sea, mi cantidad de megacariocitos es normal, pero por algún motivo no lo producen bien, no produce
bien las plaquetas. Generalmente esto es porque falta algún cofactor, como puede ser la B12 o el ácido fólico. Esto también generalmente está asociado con otras series, porque la B12 y el ácido fólico son precursores para la síntesis celular en realidad. Entonces, generalmente no presenta una alteración aislada en el recuento plaquetario. Generalmente tienen tricitopenias, ¿sí? ¿Saben lo que es una tricitopenia o una pancitopenia? Sí, la caída de las 3 líneas celulares. Bien, por eso. Perfecto. Bueno, que haya una trombocitopenia hereditaria, estas son cosas raras, ¿no? Los síndromes mielodisplásicos. Esto es lo que tiene que ver con la trombocitopenia de causa central. Entonces, primero descarto pseudoplaquetopenia. Una vez que es una plaquetopenia verdadera, me fijo si es central y periférica. En la parte central tengo estas dos causas principales: problemas propios en los megacariocitos o una producción inadecuada con un recuento de megacariocitos normales. Ahora vamos a las periféricas, entonces. Dijimos que podíamos tener una distribución anormal, ¿sí? O sea, que esté mal distribuido o que yo tenga un aumento de la destrucción. Lo anterior, lo central, era en la producción, los tres pasos, digamos, de la regulación del recuento plaquetario. Causas de distribución anormal, bueno, dijimos que el 30% de la distribución marginal de las plaquetas se las llevaba al vaso. Entonces, patologías que me hagan aumentar el tamaño del vaso, ¿sí? Me van a disminuir el recuento plaquetario. ¿Qué patología ustedes han visto ya en la sala y es algo muy común? Me pueden dar aumento del vaso, ¿sí? A ver si alguien se lo puede ocurrir. Hipertensión Una portal. cirrosis portal. Bien, bien. Un paciente enolista con una hepatopatía crónica, con una cirrosis. Yo les di hipertensión portal, incluso ahora me estoy acordando. Yo les di hipertensión portal, ¿no? No, ¿qué les di? Edemas. Bueno, no importa. Un paciente entonces con una hepatopatía crónica, fibrosis hepática, hipertensión portal, aumento de la presión en el sistema porta, consecuentemente la esplénica, aumento del tamaño del vaso, secuestro de plaquetas en el vaso, me bajan las plaquetas en el compartimiento circulante, por ende en el recuento plaquetario. ¿Entendieron eso? Sí. Bueno, entonces eso tiene que ver con la distribución. Ahora me voy a ir a lo que tiene que ver con el aumento de la destrucción. Y ahí tenemos tres cosas para clasificarlas. Uno es que sean de causas inmunológicas, la otra es que sea de causas hemostáticas y la otra es ninguna de las dos. Es importante también aclarar que es la principal causa de plaquetopenia aislada, el aumento de la destrucción. Y dentro de las causas autoinmunes, bueno, se imaginarán, inmunes autoinmunitarias puras como un lupus o cualquier enfermedad autoinmune. Hay una enfermedad que es la PTI, que es la púrpura trombocitopenia inmune, y justamente es por causa inmunitaria, se destruyen las plaquetas. Después tenemos causas inmunes por mimetismo molecular, que tiene que ver con las infecciones virales. Después pueden ser por fármacos, ¿sí? Es parecido a lo que pasaba con la plaquetopenia central, lo que pasa que el mecanismo de producción es otro. Hay algo de medio como efecto idiosincrático de los antibióticos, sobre todo, que me pueden dar plaquetopenia. No es lo más común igual, ¿no? Después, consumo hemostático, tiene que ver con la microangiopatía trombótica, y ahí tenemos púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome de HELP en las embarazadas, síndrome urémico hemolítico, ¿sí? No es inmunológico, sino tiene que ver con la coagulación, ¿sí? O sea, obvio que estos son cuadros más graves, ¿no? Después, quemaduras extensas, y hay una causa que es muy común en la internación, que es la trombocitopenia por heparina. Luego, hablando de causas no hemostáticas y no inmunológicas, ahí tenemos
la sepsis, la secundaria anfotericina B y el síndrome de Wiskott-Aldrich. Esto es muy fino, ¿sí? Yo con que sepan la clasificación, que puede ser inmunológico, hemostático y no hemostático, ya está, ¿sí? Y sobre todo entender el por qué, ¿no? Siempre hay que entender por qué pasan las cosas, si no, no van a entender nada. De medicina no van a entender nada. Entonces, ¿por qué puedo tener plaquetas bajas? Porque tengo baja producción, porque tengo mala la distribución o porque tengo un aumento de la distribución, de la destrucción, perdón. ¿Cintia? Sí, doctor, le quería hacer una pregunta. Síndrome de HELP, ¿cuál es ese? Como dijo en las embarazadas, quería saber más o menos. Sí, en realidad no es tema de esta clase, lo van a ver en obstetricia, pero el síndrome de HELP es una entidad que se produce exclusivamente en embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, y se llama síndrome de HELP porque el HELP agrupa las manifestaciones clínicas que tienen que ver con hemólisis, plaquetas bajas y enfermedad hepática, ¿sí? La L de liver. Simplemente es una enfermedad que está muy asociada a otras complicaciones del embarazo, incluso la paciente se puede morir el bebé, digo, es grave, entonces por eso les digo, tanto la PTT como el síndrome urémico hemolítico, como el síndrome de HELP, como la coagulación intravascular diseminada son enfermedades graves, o sea, no son cosas que uno lo maneja en la casa y el paciente anda panchito, por eso lo van a ver en obstetricia después. Ok, perfecto, gracias. Sí, más o menos para saber de qué se trataba. Pero nunca lo había Ustedes escuchado. lo que podrían asociar a esta clase es embarazada en el tercer trimestre con plaquetas bajas, tengo que pensar un síndrome de HELP. ¿Sí? Bueno, entonces, hablamos un poco de por qué pasan las cosas en lo que tiene que ver con las plaquetas bajas. Vamos a ver qué vamos a encontrar nosotros, además de saber por qué sucede, ¿no? Entonces, yo les dije antes que la trombocitopenia es la principal causa de sangrado anormal y les dije que íbamos a hablar de lo que es un sangrado anormal. Entonces, podemos acá, los sangrados, por así decirlo, los podemos clasificar en anormal y en espontáneo, ¿sí? El sangrado anormal es un sangrado excesivo en situaciones especiales. Es decir, yo tengo un traumatismo, yo me lastimo el brazo, hago una lesión lacerante y me sangra un poco, ¿no? En condiciones normales. Ahora, si yo tengo plaquetas bajas, me sangra 10 litros, llevándolo al extremo, ¿no? Entonces, eso es un sangrado normal, o sea, se esperaba que yo sangre un poco y sangré más de lo que se esperaba que yo sangre. Eso sucede cuando tengo plaquetas bajas, justamente. Ahora, hay un sangrado que es el espontáneo. Sin ninguna lesión, sin que nadie espere que yo tenga un sangrado, hago un sangrado. ¿Sí? ¿Saben lo que es la gingivorragia? ¿De las encías? Bien, sangrado de encías, epistaxis, que es el sangrado por la nariz, la metrorragia, que habla de sangrado ginecológico, melena, ¿saben lo que es la melena? Además del pelo. Sí, la sangre en materia fecal, perdón. Bien, ojo, en realidad la La. melena es la... Decime, ¿qué ibas a decir? Sí, como la materia fecal con sangre, pero ya metabolizada, que significa que es de probablemente más de la vía digestiva alta. Es como Bien, negruzca. eso, o sea, es la caca negra, ¿sí? Caca petróleo, caca Sí, alquitrán, como le quieran decir, ¿sí? alquitrán. Eso es la melena. Bueno, la hematuria y sangrado del sistema nervioso central. Les cuento a modo de anécdota, yo me pasó en la guardia que había una paciente joven que tenía una coagulopatía y vino a la guardia los miércoles con un sangrado cerebral. Entonces digo, eh, pasan esas cosas, ¿eh? No es que está escrito y no pasa. Obviamente, a menor recuento plaquetario, más riesgo de sangrado. Se supone que los sangrados anormales se dan entre 100 y 50.000 plaquetas y los sangrados espontáneos son con menos de 50.000 plaquetas, ¿sí? Y con menos de 10.000 plaquetas, más todavía, ¿sí? Es muy grave. El riesgo de sangrado de cualquier parte del cuerpo es muy alto y por eso después lo verán en medicina interna, hay pacientes que requieren transfusiones de plaquetas, ¿sí? Bueno, entonces, manifestaciones clínicas, el paciente puede tener un sangrado normal o espontáneo, puede no tener ningún sangrado, pero sí puede tener lo que llaman petequias,
que habla de la extravasación de hematíes de los capilares. No importa tanto la definición exacta, sino yo ahí se los puse un poco acá en estas piernas que ven ahí arriba, ¿sí? Son como manchitas, como unas pecas, por así decirlo, pero un poquito más violáceas, ¿sí? Equimosis, que ya son lesiones más grandes. Después ya otras manifestaciones serían las ampollas hemorrágicas y las hemorragias retinianas. Obviamente, el paciente no va a venir a la consulta a decirle, doctor, ¿sabe qué? Creo que tengo plaquetopenia. ¿Me busca las petequias? No, va a ser al revés. Va a venir un paciente que por ahí venga con otros síntomas asociados, pero además va a tener petequias. Entonces yo ahí tengo que ir y pensar en cómo puede estar sus plaquetas y su coagulación y tener que estudiarla, ¿sí? Bueno, vimos cómo se producen las cosas, vimos las manifestaciones clínicas y ahora cómo yo puedo llegar al diagnóstico de eso. Entonces, sobre todo, como la gran mayoría de las enfermedades, anamnesis, ¿sí? Le pregunto, ¿hace cuánto que tenés esto? ¿Hace cuánto que te sangran las encías? ¿Hace cuánto te salieron estas lesiones en la piel? ¿Sí? ¿Tuviste melena? ¿Tuviste, obviamente, no le puedes decir, tuviste melena, tuviste hematuria, pues no te van a entender, pero uno tiene que buscar signos de sangrado. ¿Hacés caca con sangre, caca negra, pis con sangre? Buscar algún signo de sangrado espontáneo o de sangrado normal. Doctor, ¿sabe qué? Cada vez que me lastimo sangro un montón. Bueno, es un poco subjetivo porque la gente siempre piensa que está muy enferma, pero es algo a tener en cuenta. Que tenga otras coagulopatías. Las plaquetas forman parte del sistema de coagulación, pero hay otras cosas como justamente la cascada de coagulación, con todos los factores de la coagulación que pueden estar asociados. Enfermedades previas, no es lo mismo una plaquetopenia en una paciente con lupus que una plaquetopenia en un paciente internado que recibe heparina, que le dije que estaba la plaquetopenia por heparina, y no es lo mismo la plaquetopenia en un cirrótico, ¿sí? Buscar antecedentes de transfusiones y exposiciones, sobre todo a fármacos y a quimioterápicos y esas cosas, ¿no? Bueno, al examen físico, yo me senté, ya lo interrogué, ya le encontré algunas cosas, como pusimos las petequias, encontramos algún signo de sangrado, y ahí ya donde yo tengo que prender mis alarmas y pensar que el paciente no esté haciendo un cuadro de hipovolemia, ¿sí? Y ahí es donde yo me tengo que poner más fino, porque el paciente se me puede básicamente descompensar en cualquier momento. Y después buscar otra sintomatología asociada, adenopatía, fiebre, hepatoesplenomegalia, ya no tiene tanto que ver, no es algo directo de la plaquetopenia, pero sí puede tener asociación, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, pensar en alguna exacerbación de algo autoinmunitario, pensar que tenga una sepsis o que esté con una infección o algo y que por eso tenga recuento de plaquetas bajo, lo mismo con la hepatoesplenomegalia. Es más, lo van a volver a ver en interna, pero uno cuando ya se enfrenta a un paciente con plaquetopenia, lo primero que hace, ecografía abdominal para ver el vaso, con vaso normal me voy a la médula, ¿sí? Lo van a ver después. Bueno, estudios complementarios, entonces, para estudiar este paciente. Hemograma, obviamente, ¿no? Para hacer el diagnóstico de plaquetopenia tengo que tener un hemograma. El frotis, para descartar las pseudoplaquetopenias. Un coagulograma para ver que el resto de la coagulación esté bien o mal. El hepatograma y la función renal para ver que no tenga una enfermedad hepática y una consecuente esplenomegalia con todo lo que eso conlleva. Función renal, casi se lo diría como pedírselo a todos los pacientes cuando los estudiamos, pero bueno, por ejemplo, un síndrome urémico hemolítico o una PTT, que era la púrpura trombocitopénica trombótica, cursa con alteraciones de la función renal. Obviamente que todas estas cosas vamos de a poco, no es que te le pedimos todo de una. Pensar en virus, pensar en un colágenograma, pensando en las causas inmunitarias, la eco abdominal para ver el vaso y por último, el estudio de la médula ósea, ¿no? Para ver justamente que la trombocitopenia no sea de origen central. ¿Sí? ¿Alguna duda con trombocitopenia?
Sí, yo, doctor. Quería hacerle una pregunta acá. Las manifestaciones clínicas, dijo las petequias, equimosis, ampollas, ¿tienen una correlación con la, digamos, gravedad, con la cantidad de falta de plaquetas? O, por ejemplo, en una plaquetopenia no muy alta, puedo tener una hemorragia retiniana, pero más, no muy grande. En No sé si me realidad, explico. las petequias, las equimosis y las ampollas, sí, van en orden, o sea, a menor recuento plaquetario aparecen más de estas lesiones, o sea, como que la equimosis es más grave que la petequia, ¿viste? Fíjate que Mm. tiene hasta 3 milímetros, Sí, fíjate que sí, las eso sí. ampollas hemorrágicas son en la boca, pero ya son predictoras de un sangrado mayor, o sea, quiere decir que mis plaquetas están peor. Eh, no así las hemorragias retinianas, eso no recuerdo yo por lo menos ahora que esté asociado con recuento plaquetario, pero las petequias, la equimosis y las hemorragias, las ampollas hemorrágicas sí, son Ah, directamente proporcional, digamos, al recuento plaquetario. perfecto. Y después, gracias. Y después otra consulta que me quedó. De la pseudoplaquetopenia, ¿cuáles serían las causas de, no sé si las dijo, de macroplaquetas y satelitismo plaquetario? Mira, O sea, no hay causas directas, ¿sí? O sea, las macroplaquetas muchas veces tienen que ver hasta te diría, la morfología de las plaquetas que porta una persona. No es que hay una enfermedad que me da macroplaquetas, ¿sí? ok. Y el satelitismo plaquetario es parte de lo mismo, o sea, no hay una enfermedad puntual que me dé una pseudo plaquetopenia, ¿sí? Tienen que ver con cosas, no digo anatómicas porque es celular, pero sí con cierta como polimorfismo, digamos, Ok, del... pero dentro de lo normal. Sí, por eso digo, no son enfermedades, ¿sí? Ok, Son perfecto. cosas que el contador, que es una máquina, porque imagínate que Sí. si no hay que estar mirando con el microscopio todo, y justamente la tecnología vino avanzando para que esto sea más rápido. Entonces, cuando vos en el contador tengo plaquetas bajas, tengo que ir a mirarlas con el microscopio, pero la mayoría vienen bien, entonces te ahorrás de hacer mucho frotis, ese es el objetivo. Perfecto, gracias, me quedó clarísimo. Bueno, entonces ahora me voy con la trombocitosis. Entonces, en contrapartida con la trombocitopenia, la trombocitosis es el aumento del recuento plaquetario, ¿sí? Mayor a 450.000. Volviendo a lo mismo, hay que descartar pseudo cosa, ¿no? Pseudo trombocitosis en este caso. Entonces, sería alguna situación en la cual el contador me cuente como plaquetas cosas que no son plaquetas, ¿sí? Y acá sí por ahí es más de procesos anormales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede haber glóbulos rojos, que ya lo van a ver, que pueden ser los esquistocitos o microesferocitos, que son más pequeños o tienen otra forma, y el contador me los cuenta como plaquetas, pero no son plaquetas, ¿sí? Causas neoplásicas, que haya células neoplásicas circundantes y me las cuente como plaquetas, bacterias, crioglobulina, ¿sí? Mi recuento plaquetario está normal, pero el contador me dice que tengo trombocitosis, entonces es una pseudotrombocitosis, ¿sí? También me puede pasar que en este caso no voy a tener un problema en la destrucción, sino que justamente puedo tener un aumento en la producción o que de mi redistribución, que se acuerdan que era mi pool marginal, que era el vaso y el pulmón, las largue a la circulación. La trombocitosis no hay mucho escrito asociado a la destrucción, sino es que hay una disminución en la destrucción, como por ahí uno tiende a pensar desde la lógica, ¿no? Así como lo pensamos en la trombocitopenia. En la trombocitosis no entra a la lista de la destrucción acá, ¿sí? Bueno, yo acá no me acuerdo qué puse. Bueno, esto es un equistocito. Acá tenemos a la derecha un equistocito. Perdón, a la izquierda y a la derecha tenemos un microesferocito. O sea, es un glóbulo rojo más pequeño que el contador me los cuenta como plaquetas. Las trombocitosis las podemos clasificar según el tiempo de evolución, ¿sí? Eso no pasaba tanto con la trombocitopenia, y las podemos clasificar en transitorias y en permanentes o crónicas.
Las transitorias, la verdad que no son muy común y tienen que ver con, no sé, me apareció bueno, no sé si alguien lo tocó, pero las transitorias tienen que ver, no son comunes y tienen que ver con alteraciones justamente transitorias y tienen que ver con la redistribución. Suele suceder, bueno, imagínense, dijimos que el 30% estaba en el vaso, yo saco el vaso y en ese interín, fíjense que hay un 30% que no va a tener donde guardarse, ¿no? Entonces ahí, hasta que haga una reacomodación, que mi cuerpo use otra parte marginal para dejar mis plaquetas, voy a tener una trombocitosis, ¿sí? Por quimioterapia también pasa y por ejercicio físico también. El mecanismo no lo sé, la verdad no me lo acuerdo, por lo menos no me lo acuerdo ahora. Y las crónicas, ahí tenemos dos causas, primarias y secundarias. Primarias, la que podríamos decir central, ¿sí? Y digo central, ¿dónde está el problema? En la médula ósea. Bien. O puede ser secundaria o reactiva, que es la causa más frecuente de trombocitosis, ¿sí? Entonces acá le puse un cuadrito que lo saqué del Álvarez, que trombocitosis crónicas reactivas, y como dijimos, las reactivas generalmente son secundarias, no centrales, o podemos decir periféricas, si quieren. Y sobre todo tenemos, por aumento de la trombopoyesis, bueno, en realidad esto me equivoqué yo, no son centrales, porque si me aumenta la trombopoyesis, justamente el tema lo tengo en la médula. Lo que pasa es que el aumento de plaquetas puede tener que ver con algún estímulo que yo tenga. Por ejemplo, una infección crónica me produce toda una cascada inflamatoria que me estimula la trombopoyesis. Procesos inflamatorios, daño tisular extenso, neoplasias, ferropenia, hemólisis, ¿sí? Y la otra es por redistribución, y ahí es donde hablamos de la esplenectomía o la esplenia o los corticoides, que los corticoides lo que hacen es estimular la desmarginalización de las plaquetas, igual que los neutrófilos, ¿sí? Que los glóbulos blancos. Entonces, para recapitular, yo puedo tener una trombocitosis crónica reactiva, pero que el problema no esté en la médula, y tener aumento de la trombopoyesis por estímulo de los megacarocitos, no porque los megacarocitos estén enfermos per se, ¿sí? Sino porque tengo un estímulo que me estimula la producción, ¿sí? Un aumento de la producción dependiente de algo secundario, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la redistribución, entonces, todo lo que tiene que ver con el compartimento marginal. Y ahora sí, las primarias, ¿sí? Habla de trombocitosis hereditaria y ahí te habla de alteraciones genéticas, eso sí, propio, no dependen de un estímulo, ¿sí? Y la mielodisplasia. Y bueno, eso de la anemia refractaria con sideroblastos en anillo no importa. A mí lo que me importa es que sepan que la trombocitosis, ¿sí? Puede ser por aumento de la producción o por alteraciones en la distribución. Y dentro del aumento de la producción puede ser central o periférica. Central no depende de ningún estímulo, ¿sí? Son trastornos genéticos, enfermedades oncohematológicas, y dentro de las periféricas o secundarias hay algún estímulo que me estimula la producción de plaquetas. Esto me gustó, esto creo que también estaba en el Álvarez, que fíjense que te dicen causas de plaquetas altas mayores a 500.000 o mayores a 1.000.000. Entonces ahí te ponen cuáles son las causas más frecuentes según este recuento. Yo creo que lo más importante de esto es a la cabeza las infecciones. Entonces, lo que se tienen que llevar de esta clase y de esta parte de la clase es que la principal causa de trombocitosis es la trombocitosis reactiva. Y la principal causa de trombocitosis reactiva es la infección, ¿sí? Y después, fíjense que ahí medio que se van superponiendo, pero la esplenectomía está ahí, porque ahí tiene que ver con la distribución, tiene que ver los traumatismos, tiene que ver con los síndromes mieloproliferativos,
las neoplasias, ¿sí? Pero a la cabeza la infección. ¿Quedó claro eso? Porque veo que en una parte me enrosqué un poco, pero ¿entendieron eso de la trombocitosis y de los estímulos y todo? Sí, doctor, perfecto. Bueno, entonces, así como vimos en trombocitopenia, la presentación clínica de un paciente con trombocitosis, primero que nada, suele ser un hallazgo de laboratorio. El paciente capaz que vivió toda su vida así, nadie le dio pelota y bueno, capaz que cae en el consultorio con ustedes y lo encuentran y bueno, es un hallazgo de laboratorio. Pero en casos graves, sobre todo cuando las plaquetas sumen a mayor de 1.000.000, ahí es donde podemos tener algunas manifestaciones clínicas un poco más severas y que tienen que ver con fenómenos oclusivos, y eso tiene que ver con la viscosidad de la sangre, ¿no? Las plaquetas son fragmentos celulares, entonces eso me aumenta la viscosidad de la sangre y puedo tener un fenómeno oclusivo o trombótico por eso. Después es la eritromelalgia, que tiene que ver con. No sé si lo puse ahí. No, no lo puse. Que tiene que ver con la coloración más rojiza de la cara, ¿sí? La acrocianosis, que tiene que ver con lo que tiene que ver con las manos, ¿sí? Cianosis distal de las manos, de los pulpejos de los dedos. Hemorragias. Es raro, porque se supone que se asocia más a las trombocitopenias, y puede haber hepatosplenomegalia. Uno tendería a pensar que que debería haber trombocitopenia, ¿sí? Pero bueno, pensando ya en otras causas, en enfermedades oncomatológicas o en enfermedades crónicas, ¿sí? Yo puedo tener una enfermedad crónica que me genera una inflamación crónica y eso me aumente la producción de plaquetas. Habrá que ver en la balanza, en el caso de con una hipertensión portal, por ejemplo, pero que además tenga una enfermedad crónica, ¿qué cosa pesa más? Eso, no todo es tan lineal, ¿sí? Pero pueden cursar con hepatosplenomegalia estos pacientes. Me estoy dando cuenta que se me salió el coso, ¿no? Sí, le iba a preguntar, pero no terminó la clase. No. Lo estamos viendo Justamente no a usted. terminó, me están viendo solo a mí. Bueno, a ver si ahora lo puedo resolver. Dánqueme un segundo porque es medio especial mi computadora. Aguantó bastante, le diría, porque lo que venía pasando. Queda un toque y ya, igual ya estamos. Dame 2 minutos, Esperen que reinicio el internet. Reinicié la compu directamente porque si no.
Puedo aprovechar para ir haciéndole una pregunta. Dale. La eritromelalgia es la coloración, dijo, de la cara, ¿es homogénea o en alguna parte específica del rostro? No, en realidad, como que los ves medio abotagados a los pacientes, ¿viste? Los ves como todos colorados, no tiene un patrón Ok, perfecto. que uno diga eso. También podés tenerlo en las extremidades, o sea, en las manos y en Sí, los eso pies, sí. ¿sí? Acrocianosis. Perfecto. Igual la acrocianosis habla de la mala perfusión, digamos, ¿no? Pero la acromelalgia también tiene que ver con la coloración colorada, por así decirlo, de las manos y los pies y la cara. ¿Sí? Es como que lo ves todo abotagado al paciente, Ok, perfecto. como si estuviera enojado. Aprovecho para decir que quedan 15 minutos Sí, del Meet. queda literalmente 3 minutos. Pasa que les quiero mostrar lo último y sobre todo las conclusiones. Sí, falta la parte del diagnóstico y consideraciones. Ahora lo estoy viendo. Qué problema, ¿eh? Esta poronga decidió. Esta computadora, yo les cuento igual, esta computadora no da más y me compré una nueva, que de hecho me la compré hoy, así que probablemente estos problemas no los tengamos más. O no les dé más clases, una de dos. Puedo probar a ver si la puedo presentar yo. Si querés, O sea, fíjate. yo estoy bueno, yo tengo un problema similar. Tengo una notebook que me regaló mi novio, pero no soy muy de la tecnología. Tengo que aprender. Bueno, mira, Me fijo. fíjate y si esto no anda, no nos preocupemos más. Yo ahora les Ahí voy. los cuento medio a capela, total no quedaba tanto. Me interesaban las conclusiones más que nada. Si no se los cuento, chicos, así ya tampoco los clavo a ustedes. Esto no va a funcionar, ya lo estoy viendo. Si quieren, se los cuento así medio a capela y ya los dejo. Porque, bueno, ahí alguien está compartiendo. Qué bien, qué genia. Qué bueno, Belu. Pudiste, yo no. Alguien a la 10, muy bien. Si querés andate, bueno, más o menos a donde estábamos y yo ahí te...
Andate un cachito para atrás. Cachito más atrás. Bueno, ahí creo que estábamos ahí, sí. Que estábamos hablando de la hepatosplenomegalia, que parece un poco contradictorio, pero si eso está asociado a una enfermedad crónica o a una inflamación crónica que me estimule la trombopoyesis, como dijimos, puede cursar con plaquetas altas, ¿sí? Así que ahora sí, sigamos a la siguiente. Entonces, dijimos que la trombocitosis reactiva era la principal causa de trombocitosis. Entonces, justamente a la hora de embarcarnos en el diagnóstico de estos pacientes, hay que buscar la trombocitosis reactiva. Y dijimos que la principal causa era la infecciosa, entonces tenemos que ir a buscar la infección, tenemos que ir a buscar la neoplasia como algo inflamatorio crónico que me estimule la trombopoyesis, tanto neoplasias hematológicas como no hematológicas. Bueno, obviamente, esplenectomía desde ya. Y traumatismos también, de vuelta, por lo que tiene que ver con el despliegue de las plaquetas de compartimiento marginal. ¿Sí? A ver si hay algo más. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Así como para hacer el diagnóstico de trombocitopenia, tenemos que hacer un hemograma, ¿no? Para tener un recuento plaquetario. Pedir el frotis de sangre periférica para descartar una pseudotrombocitosis. Bueno, la eco abdominal para ver el hígado, el vaso. Podemos pedir una tomografía de abdomen y pelvis, sobre todo para buscar en esta cosa de descartar o de confirmar la trombocitosis reactiva para buscar o algo infeccioso o algo neoplásico. Y por último, la médula ósea para ver justamente que el problema no esté en la fábrica, que sería la médula ósea, ¿sí? La que sigue. No veo nada. A ver, espérame que me abro el mío, pero si mal no recuerdo, ese cuadro habla de la diferencia entre una trombocitosis esencial, que justamente el problema está en la fábrica, y una trombocitosis reactiva, que dijimos que es la principal causa de trombocitosis. Entonces, en la trombocitosis esencial, para mí lo más importante es, fíjense qué loco, esta cursa con esplenomegalia, que era lo que hablábamos, no tiene la cascada inflamatoria presente, o sea, la interleuquina 6, la PCR, que es la proteína C, no está presente porque no es reactivo, no hay una causa secundaria que me esté estimulando la trombopoyesis, ¿sí? Es algo propio. Hay una hemopoyesis clonal, sí, hay una formación espontánea de colonias medocariocíticas, sí, y el estudio genético puede estar anormal, claramente sí, porque justamente no tiene que ver, es algo primario. A diferencia con la trombocitosis reactiva, que todo lo que tiene que ver con lo central está negativo, y sí tengo alto lo inflamatorio, las interleuquinas, la PCR, ¿sí? Fíjense que es todo no, menos lo inflamatorio en la reactiva, ¿sí? Siguiente. Y esto sí, como consideraciones entonces totales, yo les diría que paciente con alteración de laboratorio, no solo de las plaquetas, confirmar los valores alterados, ¿sí? Desde ya que conocer los valores normales, ¿no? Perdón que salté ese paso, pero si lo queremos poner en orden, conocer los valores normales, confirmar los valores alterados, mirar las otras series, ¿sí? No es lo mismo una plaquetopenia aislada que una tricitopenia o pancitopenia, y descartar pseudoprocesos con un frotis de sangre periférica. Eso es lo primero que hay que hacer siempre, ¿sí? A ver la siguiente. No, ahí les puse los 3 estudios importantes, entonces, recuerden, frotis, ecografía abdominal para ver el vaso, que es un órgano muy importante en lo que tiene que ver con las plaquetas, y la médula ósea para estudiar la fábrica, ¿sí? Así que bueno, chicos, creo que nada más. ¿Preguntas, dudas? No, nada.
Bueno, son libres. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Belú. Gracias. Chao, chicos, a todos que descansen. Chao, Gracias. gracias.